Saludamos a nuestras audiencias que nos acompañan hoy en esta jornada de reflexión sobre la reactivación económica del país y el papel que los alcaldes de las ciudades capitales tendrán en este proceso. La pandemia del coronavirus sigue cobrando vidas en todo el mundo, también lo está haciendo entre nosotros, pero casi en todo el mundo se está llegando a la conclusión de que hay que salir a trabajar. Así como todavía no hay una vacuna segura ni un tratamiento eficaz, tampoco hay una fórmula universal aceptada para la reactivación de la economía de manera segura. No hay libreto para ello. Asocapitales, la Asociación de Capitales del país, que dirige la doctora Luz María Zapata, ha preparado un ciclo de encuentros para que los señores alcaldes, en comunicación con los empresarios y con las autoridades del gobierno nacional, traten entre todos de buscarles salidas a esta crisis. De manera que los estamos invitando y le damos la bienvenida a este primer encuentro sobre la reactivación económica del país. Hoy tenemos unos invitados muy importantes. Nos acompañan el señor ministro de Industria y Comercio y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo, Jean-Claude Besudo, un empresario muy reconocido del sector del turismo, y nos acompaña también el decano de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Este será un primer segmento. Enseguida tendremos una charla del director del diario El Tiempo, el doctor Roberto Pombo, con la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, gran protagonista en todo este proceso. También con el alcalde de Cartagena, William Dow, una ciudad afectada, muy golpeada por el problema del turismo. Y el alcalde de Leticia, ciudad que tuvo un pico muy fuerte, muy castigada por los impactos de la pandemia. De manera que los dejo con este mensaje, los invito a este mensaje. Los alcaldes de las ciudades capitales serán protagonistas de este proceso de reactivación económica, no hay duda. Saludo al doctor Ospina, al alcalde de la ciudad de Cali, que no lo mencioné en la introducción. Pero los voy a dejar con los anfitriones, con quienes han hecho posible este encuentro. Se trata de la doctora Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, el doctor Roberto Pombo, director del diario El Tiempo, el doctor Alejandro Chen, rector de la Universidad del Rosario, y el doctor Carlos Mario Marín, alcalde de la ciudad de Manizales, presidente de la asociación. Y le doy la bienvenida a la doctora Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales. Adelante. Breves palabras, un saludo muy especial al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, al doctor José Manuel Restrepo, un saludo muy especial a nuestro presidente, el alcalde de Manizales, el doctor Carlos Marín, un saludo muy afectuoso a la señora alcaldesa de Bogotá, como bien lo decía el doctor Edulfo, gran protagonista en este tema, al alcalde de Cali, al doctor Jorge Iván Ospina, al alcalde de Cartagena, al doctor William Dow, al alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza, al doctor José Alejandro Cheney, que además ha sido un aliado de lujo en estos foros, en este ciclo de trabajo. Muchísimas gracias a él y a la Universidad del Rosario por habernos acogido.
también al presidente del Grupo Aviatur, al señor Jean-Claude Besudo, mil gracias por hacer parte de este panel, al decano de Economía de la Universidad del Rosario, al doctor Carlos Sepúlveda, también un agradecimiento enorme por estar acá en este importante foro, y por supuesto a nuestro moderador de lujo, al doctor Roberto Pombo. Pues desde Azocapitales hemos venido trabajando intensamente en estos meses de pandemia. Tenemos claridad que el 75% de los contagios están en las ciudades capitales, y por supuesto de la misma forma es que las ciudades capitales se han visto más afectadas en temas de desempleo, en temas de pérdidas de empresas. Estamos en el 25% por encima de la media nacional de desempleo, que es el 20%. O sea que estos foros yo creo que son de relevancia nacional, porque tenemos que mirar cómo van a ser estos planes de acción, esta reactivación, que pasan necesariamente de un trabajo muy coordinado también con el gobierno nacional, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Entonces, pues nada, un saludo, gracias a quienes están conectados, y pues este es el primer foro de 4, así que también los invitamos para que nos estén acompañando en los foros por venir. Muchísimas gracias. Doctora Luz María Zapata, directora ejecutiva de Azocapital, es realmente la jalonadora de este proceso y de este ciclo de encuentros de los alcaldes con las autoridades del país. Doy la palabra al doctor Roberto Pombo, director del Tiempo, Casa Editorial. Adelante, doctor Pombo. Muchas gracias, Edulfo. Un saludo a las alcaldesas, a los alcaldes de las ciudades capitales. Un saludo al señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo, a Jean-Claude Besudo, que lo veo ahí, y muchas gracias a Luz María Zapata, doctora Luz María Zapata, directora ejecutiva de Azocapitales, por esta invitación. Nos complace mucho y está en un momento crucial, y muy contento de seguir coincidiendo en estos ejercicios con la Universidad del Rosario, con su rector, el doctor Alejandro Cheine. Siempre son muy oportunas estas reflexiones sobre el país, y el tema de hoy es supremamente importante. La mayoría de los países del mundo, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, también en Oriente, donde la pandemia comenzó su carrera, han decidido abrir sus economías y reanudar su trabajo. Eso sí, poniendo el mayor cuidado en la salud de las personas. No se trata de poner los intereses de un lado de la balanza sobre el otro, porque es un falso dilema pretender elegir entre economía y salud. Ambas nos determinan, ambas son fundamentales para la vida. En Colombia, ayer se reabrieron las puertas de casi todos los sectores de la economía. Yo creo que este es el camino. El mundo todavía no ha encontrado la forma perfecta para avanzar con éxito asegurado en medio de esta incertidumbre, y yo creo que se va a demorar bastante tiempo en eso, pero tenemos que hacerlo sobre la marcha. Supongo que el mundo entero irá aprendiendo, y nosotros también. La discusión que nos ocupa hoy es tremendamente oportuna, además, porque también en muchos otros países, inclusive en economías más fuertes, el tema está sobre la mesa. ¿Cuál es el papel de los gobiernos centrales? ¿Cuál es de las administraciones locales? ¿Cuál es de los empresarios en el camino de la reactivación? ¿Y cuál es de la gente común y corriente, que también tiene una participación importantísima a la hora de poner en práctica cualquiera que sea el operativo? En un estudio que hicimos recientemente con la Universidad del Rosario, con siglas y conceptos sobre la reactivación de la economía, una de las conclusiones era que la mayoría de los colombianos considera que de esta incertidumbre solo se sale con el trabajo individual, trabajando. Y cosas como esas las debemos tener claras. En el caso empresarial había una actitud más bien de esperar a ver cuáles son las normas macroeconómicas o el marco general de los gobiernos nacionales o locales, mucho más que una decisión individual. Pero crear puestos de trabajo, estimular emprendimientos, todo esto requiere una acción conjunta de todos, del gobierno nacional, de los empresarios, de las administraciones locales, de todo el mundo. Los alcaldes tienen que estar pensando, ya sé que lo están pensando desde hace rato, qué van a hacer, qué cambios tendrán que hacer en sus estrategias, en sus programas, en sus presupuestos, cómo administrar estos fiscos bastante debilitados. Pero también hay que pensar en diversas alternativas, endeudamiento por cuenta de la nación, eso podría ayudar mucho a que la economía se reactive más rápido. Temas como este van a ocupar
un gran espacio en el debate público y por eso yo celebro que ASO Capitales y la Universidad del Rosario inicien este tipo de encuentros. Del ejercicio de escucharlos a ustedes saldrán muchas iniciativas que seguramente ayudarán a las administraciones locales a conducir mucho mejor el rumbo de sus ciudades en estos momentos de crisis. Muchas gracias, Edulfo. Gracias, doctor Roberto Pombo. Y ahora vamos con el señor rector de la Universidad de Rosario, quien para este encuentro se ha trasladado hasta el campo. Señor rector, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, Edulfo. Un saludo muy especial a una aliada muy importante como lo es la doctora Luz María Zapata, directora de Asocapitales. Al doctor Roberto Pombo, director de la Casa Editorial El Tiempo, un aliado con quien hemos realizado diferentes foros para todo el país. Por supuesto, a todos los alcaldes que nos acompañan el día de hoy. Al señor ministro, rosarista, el doctor José Manuel Restrepo. Nos acompañan líderes tan importantes como lo son la alcaldesa Claudia López, el señor alcalde Jorge Ospina, el señor alcalde Jorge Mendoza también, por supuesto, el señor alcalde William Dow, el doctor Jean-Claude Besudo, en representación de todo el sector empresarial, de la academia, nuestro decano, el doctor Sepúlveda. Pero un saludo muy especial para todas aquellas personas que compartimos un propósito. Y ese propósito es reactivar a nuestro país en todas las dimensiones, entendiendo, primero, que la reactivación es un compromiso de todos nosotros. Pero el segundo, que es de gran preocupación para nuestra Universidad del Rosario, y es que la reactivación es para todos los colombianos y no puede ser en ningún momento motivo de una mayor desigualdad en nuestro país. Como bien lo decía Adolfo, los saludo desde el campus del emprendimiento, la innovación y la creación. Y consideramos que este evento tiene un significado muy importante. Un significado que alguien podría decir que es fruto de la pandemia, que lo hacemos por medios tecnológicos, entre muchos otros. Eso no lo es. Es realmente importante por los aliados estratégicos que nos acompañan, por las personas que han participado en la preparación de este ejercicio. E insisto, lo más importante, es muy especial por el propósito que tenemos como lo es reactivar país. Solamente dos reflexiones adicionales por mi parte. Realizamos de la mano de la Casa Editorial del Tiempo una gran encuesta que representa un universo un poco más de 12 millones de colombianos. Y miren estos resultados del impacto. En lo económico, el 74% de los colombianos manifiesta que su ingreso ha caído durante estos meses. El 45%, ellos o alguien de su familia ha perdido el empleo. Más cerca del 20% le han adelantado su periodo de vacaciones. Pero lo que es peor, cuando les preguntamos por la esperanza que tienen en el mediano plazo, el 64% de los colombianos manifiesta que la crisis económica va a empeorar y el 43% que sin duda tendremos un mayor desempleo. Pero quiero compartir con ustedes el impacto en las emociones. Más del 20% de los colombianos manifiesta sentir depresión, experimentar irritabilidad y un conjunto de emociones que sin duda han sido muy complejos en el buen manejo durante estos meses. De hecho, un dato que puede parecer una anécdota, pero realmente no lo es por lo que está detrás de esta cifra. Solamente el 4% de los colombianos manifiesta que en este momento se puede considerar como una persona feliz. Pero esto, miren la respuesta a los colombianos. Al mismo tiempo, el 37% de los colombianos manifiesta que ha recibido ayuda solidaria de sus familias. Este dato es muy importante. El 22% manifiesta recibir ayuda o un apoyo solidario por parte del Estado. Y un porcentaje muy importante de los amigos del sector empresarial, entre muchas otras. Luego, la gran conclusión de este estudio, además de todas las conclusiones particulares, jurídicas, económicas, administrativas, empresariales que tenemos para cada uno de ustedes, queremos compartir tres grandes conclusiones. La primera, la salida de nuestro país, sin duda, en uno de los puntos que los colombianos han manifestado, está en el emprendimiento y el intraemprendimiento. El 39% de los colombianos manifiesta estar listo para emprender
un sueño empresarial, incluso no necesariamente por necesidad, sino también por oportunidad que han venido trabajando durante estos meses. Luego, el emprendimiento y el intraemprendimiento. Segundo, mayor solidaridad entre todos nosotros. Y sin duda, una recomendación para todos los actores que nos acompañan el día de hoy. El manejo de las emociones de los colombianos en este momento es una prioridad para todos los actores. Luego, nuevamente, muchas gracias a todos por participar, por creer en este propósito y, por supuesto, desde nuestra universidad empezamos en un par de semanas a recorrer cada una de las regiones de Colombia para ayudar en este proceso de reactivación de nuestro país y, por supuesto, para contribuir en la construcción de una agenda con cada uno de los alcaldes y gobernadores de cada uno, insisto, de los espacios de Colombia. Un abrazo muy especial y muchas gracias a todos por participar en este espacio. Gracias, señor rector de la Universidad del Rosario, doctor Alejandro Chen. Y le doy la palabra ahora al señor alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, el expresidente de la Asociación de Ciudades Capitales, que además se vino para Bogotá. Lo veo acompañado ahí de la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que como decíamos ha sido gran protagonista en este tiempo. Señor alcalde de Manizales, doctor Carlos Mario Marín, tiene usted la palabra. Un saludo muy especial a todos, al doctor Pombo, a nuestros asistentes. Hoy estoy acompañado de una gran mujer. Hemos venido caminando juntos por la protección de la vida, por la reactivación económica segura de nuestras ciudades, despaciosa, pensando en cada uno de los ciudadanos. Y quiero saludar especialmente al ministro de Comercio, al doctor José Manuel Restrepo, al señor alcalde de Cali, doctor Jorge Iván Ospina, al alcalde de Cartagena, William Dow, al alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza, al doctor Alejandro, rector de la Universidad de Rosario, palabras inspiradoras que nos motivan día a día a seguir en este propósito, al presidente del Grupo Aviatur, doctor Jean-Claude Besudo, pero además al decano de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Eduardo Sepúlveda. Finalmente, doctor Pombo, desde el inicio de esta emergencia le he propuesto a la doctora Luz María y desde la organización, como presidente de Asocapitales, pienso que es importante que hoy todas las ciudades de Colombia tengan trabajo en equipo y hermandad. Uno de los temas principales de la concentración de la riqueza de nuestras ciudades nos hablan entonces que el 54% del PIB del país que se encuentra concentrado en las capitales debe empezar a marcar una línea del nuevo desarrollo de Colombia y que además somos las ciudades quien tenemos, las ciudades capitales, el 46% de la población. En ese orden de ideas, las tasas altas de contagio se presentan cada vez por altas aglomeraciones. Por esto es muy preocupante que hayamos tenido que llegar a una cuarentena prolongada y que el empleo cada vez vaya subiendo en gran medida. Esperamos que esas ciudades gran golpeadas, ciudades intermedias y ciudades grandes donde los niveles de desempleo están llegando al cerca del 30%, puedan tener una solución de acuerdo a este trabajo en equipo que hemos venido realizando. Por esto vamos a tener una serie de foros. Este es el primero de ellos que en alianza con el tiempo, con el doctor Pombo, esta asociación quiere liderar, donde hablaremos hoy de reactivación económica. ¿Cuál es la real reactivación económica de nuestro país? La inversión pública, cómo los mandatarios están pensando en las obras que el próximo año de manera segura van a ayudar a reactivar nuestra economía, pero sobre todo cómo de manera paulatina se debe abrir cada sector pensando en proteger la vida de nuestros ciudadanos. En ese sentido, entonces, esperaremos darle trámite a este foro y además nos vemos próximamente, donde hablaremos sobre la seguridad de las ciudades. ¿Qué está sucediendo en los núcleos urbanos? Posteriormente hablaremos de la migración en Colombia, lo que sucede con los venezolanos y finalizaremos con un gran panel donde hablaremos en materia de asuntos nacionales que esperamos sirvan de política pública para que ayuden al desarrollo del país. Complacido de que todos hayan atendido esta invitación, a todos los ciudadanos que nos siguen, gracias por respaldar esta Asociación de Ciudades Capitales que está trabajando por los colombianos. De la Asociación de Ciudades Capitales. Y ahora sí vamos a nuestros temas de fondo. El primer panel es con el señor ministro de Industria, Comercio y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo,
el doctor Jean-Claude Besudo, empresario que todo el mundo conoce del turismo, y el doctor Carlos Eduardo Sepúlveda, decano de Economía del Rosario. La metodología es muy sencilla, la habíamos hablado. La idea es que cada uno de ustedes introduzca su punto de vista con unos 5 o 6 minutos y luego queremos verlos a ustedes recreando la situación y dando línea para que los alcaldes que nos siguen en directo por todo el país, los personeros, los jefes de presupuesto de las ciudades, sepan cuál va a ser el protagonismo, cuál va a ser el rol, la participación de los señores alcaldes en esta reactivación. De manera que los saludo a ustedes y le doy la bienvenida al señor ministro, al doctor José Manuel Restrepo. Tiene usted la palabra. Un saludo muy especial a usted, un saludo también cordial a Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales. Me complace mucho estar invitado a este escenario. También a Carlos Mario Marín, alcalde de la ciudad de Manizales y presidente de Asocapitales, al señor decano de la Facultad de Economía, don Carlos Sepúlveda, al señor rector Alejandro Chain, a Roberto Pombo, a Jean-Claude Besudo también. Un saludo cordial a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también al alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina, al alcalde de la ciudad de Cartagena, William Dao, y al alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza. Me complace mucho estar en este escenario y para reivindicar parte de lo que se ha expresado aquí a lo largo de esta conversación, y es la importancia y el valor que va a tener el esfuerzo mancomunado, el esfuerzo de trabajo en equipo entre las ciudades, entre las gobernaciones, el gobierno nacional también, el sector privado, la ciudadanía, las instituciones, la academia, medios de comunicación en este proceso de recuperación de la vida económica una vez superado los momentos que hemos tenido que enfrentar como resultado del manejo de esta pandemia. Señor ministro, puede seguir adelante con su intervención. Bueno, muchas gracias, Ulfo. Perfecto. Bueno, no, yo creo que la pregunta que nos convoca en el día de hoy es una pregunta central. El proceso de reactivación de la economía. Y creo que es importante para hablar del proceso de reactivación de la economía entender cómo llegamos a este escenario. Llegamos a este escenario en medio de una pandemia, un momento más difícil posiblemente que tendremos en nuestras propias vidas, que tenemos como sociedad, como país. Para enfrentar esa pandemia y evitar la pérdida de vidas humanas o evitar momentos difíciles de presión sobre los sistemas de salud, tuvimos que tomar decisiones, las decisiones de cierre de actividad productiva. Esas decisiones de cierre de actividad productiva generan obviamente un impacto en la producción, un impacto en el sector empresarial, un impacto en materia de empleo. Enfrentados a eso, creo que en el día de ayer arranca una nueva página de este escenario y es el Decreto de Orden Público del 1168 que empieza a poner la línea de lo que viene a continuación. Y lo que viene a continuación es el reinicio de, en general, la actividad productiva del país, pero siempre teniendo como norte que tenemos que seguir cuidando de la vida de los colombianos porque aún seguimos en medio de la pandemia. Para mi gusto, la reactivación tiene dos componentes. Un primer componente, el componente del reinicio de actividad productiva, que es el componente que se logra a partir del día de ayer, en donde los distintos sectores de la economía podrán operar, naturalmente con unas medidas de aislamiento selectivo que seguramente se habrán de dar en algunas de las ciudades de nuestro país, en algunos de los territorios de nuestro país, pero teniendo también presente que ese 99% de la actividad productiva va a estar funcionando. Ese reinicio de actividad productiva tiene que tener en consideración que aquí no podemos caer en un falso dilema entre la vida y por el otro lado el empleo. Evidentemente la prioridad siempre es la vida, debe ser la vida. En el marco de cuidar la vida de los colombianos, tenemos que ser también capaces de cuidar de su empleo, de cuidar de sus sectores productivos. Pensando en ello, creo que lo que viene a continuación, además del reinicio de actividad productiva, es toda una etapa de recuperación que supone que estamos enfrentando un doble choque, un choque de oferta por un lado en los sectores productivos, que se ha venido acompañando en los momentos, llamémoslo, de mitigación, o sea, antes del día de ayer. Ese proceso de acompañamiento a este sector ha implicado decisiones importantes, quizá la más importante, cuidar de la salud con recursos, más de 8 billones de pesos destinados a este sector. En segundo lugar, garantizando un acceso a los bienes básicos a todos los colombianos, evitando caer en algo que ha sucedido en otros países en el mundo como resultado del manejo de la pandemia, y es problema de hambre.
ese aprovisionamiento de bienes básicos se ha garantizado a través de distintas medidas, pero una de ellas, valiosísima, ha sido la inversión de recursos en los más vulnerables, incrementando los recursos disponibles para programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, creando programas sociales nuevos como el de Ingreso Solidario, que va a llegar a más de 3 millones de colombianos, y con esto teniendo una batería de recursos para muchos de los colombianos más vulnerables, buscando eso, el aprovisionamiento de bienes básicos. Pero también ha implicado en esa fase de mitigación el poder sostener y cuidar del empleo de los colombianos. Y ahí ha habido varias medidas como los aplazamientos de pago de impuestos, en algunos sectores de IVA y de renta, la disminución de los costos para el sector empresarial, algunos en temas de prestaciones sociales, la garantía también de recursos de liquidez para sectores productivos, disponiendo de recursos como, por ejemplo, en una entidad como Bancodex, como Banco de Desarrollo, en donde se han colocado cerca de 1.2 billones de pesos, entendiendo que también, además de la liquidez de los créditos, se necesitaban también garantías, porque existía muy poco apetito por el riesgo. Eso lleva a crear mecanismos a través del Fondo Nacional de Garantías, que a la fecha ha colocado cerca de 7 billones de pesos. Buscando también un programa de apoyo en subsidios a los sectores productivos en subsidio de la nómina, como el programa de apoyo al empleo formal, que ha logrado proteger más de 3 millones de empleos en nuestro país, acompañando también el subsidio en el pago de la prima, disminuyendo en algunos casos los costos de servicios públicos. Todo lo anterior y algo más, estaríamos hablando de unas inversiones por dentro y por fuera de presupuesto que superan el 11% del Producto Interno Bruto. Ahí ha habido un esfuerzo para tratar de acompañar la oferta. Pero no es suficiente con ese trabajo en materia de oferta. Es indispensable avanzar a esto que ha propuesto el presidente de la República en el marco del inicio de actividades del Congreso de la República el 20 de julio, que lo ha llamado el compromiso por Colombia. Y ese compromiso por Colombia tiene 4 aristas de trabajo. Todas ellas buscando generar más de 2 millones de empleos en nuestro país, con inversiones cercanas a los 200 billones de pesos en los próximos años, y que tiene en primer lugar como centro los más vulnerables de nuevo, extendiendo un programa como el de Ingreso Solidario, que busca justamente garantizar ese aprovisionamiento de bienes básicos, pero sobre todo en este caso una renta básica de emergencia, avanzando en programas de demanda como los subsidios a la vivienda, vivienda de interés social y la vivienda no bis, avanzando también en un segundo componente de un crecimiento limpio que supone más de 25 proyectos de orden energético, proyectos también paradigmáticos como la aceleración de la navegabilidad del río Magdalena o avanzar en el proceso de inicio de lo que se llama el Canal del Dique, entre otros proyectos de crecimiento limpio. Un tercer capítulo es con el campo colombiano, buscando acelerar programas como el programa PEDET, más de 5 billones de pesos para el campo, para estas zonas de nuestro país, zonas rurales, zonas que históricamente han tenido un menor comportamiento en términos de ingresos. Avanzar también en programas y leyes de alivio a los pequeños productores en el sector del campo colombiano. Y un capítulo en materia de empleo. Ese capítulo en materia de empleo tiene naturalmente inversiones importantes en temas de vías y vías terciarias, por ejemplo, cerca de 2 billones de pesos, en acelerar toda la estrategia de concluir, que significa avanzar en esas estrategias de mejoramiento de infraestructura vial, portuaria, férrea, fluvial, entre otros temas, donde entran incluso algunos proyectos paradigmáticos del país. Avanzar también en recursos de más de 2 billones de pesos en incentivos para las economías de industrias creativas. Y en el marco de ese compromiso con el empleo, desde nuestro sector, hemos creído conveniente lograr que Colombia tenga la capacidad de exportar más, es decir, aumentar su capacidad de exportación, incluyendo temas de servicios, aprovechamiento de los tratados de libre comercio vigente en este momento. Avanzar también en atraer más inversión para lograr que Colombia tenga por lo menos 11.500 millones de dólares de inversión extranjera directa en nuestro país anualmente o 27.000 millones en exportaciones no mineras y de servicios. Acompañar muy especialmente la micro, la pequeña, la mediana empresa. De hecho, incluso con una propuesta de un proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República alrededor del emprendimiento y de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Esto, naturalmente, con acento
especialmente, no solamente en la pequeña, la mediana o la gran, sino especialmente en el microempresario, en el micronegocio, incluso aquel que está haciendo tránsito de la informalidad a la formalidad, con nuevas formas de financiación, entre otros temas. Y un acompañamiento al sector del turismo, que ha sido uno de los sectores afectados, naturalmente, un sector que se ha demorado en su proceso de apertura, buscando garantizar, pues lo primero que se ha dado a partir de esta semana, y es la posibilidad de la operación del transporte aéreo nacional, el transporte terrestre y próximamente el transporte aéreo internacional, con seguridad también a través de la creación de la certificación de bioseguridad turística que permite construir rutas seguras para que el turista tenga confianza y con incentivos específicos para este sector en materia tributaria, entre otros temas. Con esto lo que quiero decir es que aquí hay un paquete de reinicio, un paquete de recuperación, en donde lo que hay es un compromiso de trabajarlo mancomunadamente con regiones, que creo que es muy importante, con el sector productivo y con un mensaje final a la ciudadanía. Y el mensaje es que esto tiene que estar acompañado también con disciplina ciudadana. Nosotros estamos en pandemia, viviremos por un tiempo importante en medio de pandemia y necesitamos también el compromiso de los ciudadanos en la responsabilidad, en el uso de los elementos de protección y otros temas que hacen parte de la manera a través de la cual conviviremos con la pandemia, pero lograremos también reactivar estos sectores de la economía. Gracias, señor ministro. Me queda viendo un minutico y un poco más para la próxima intervención, pero por tratarse que usted es el hombre que está llevando la batuta estos días, me imagino la pedidera de plata en todo lado, queda excusado. Le doy la palabra al doctor Besudo, que precisamente tendrá seguramente muchas inquietudes sobre este último tema. ¿Cómo se están desenvolviendo los empresarios en esta crisis, señor doctor Besudo? Del medio en el cual estoy, que es el turístico. El turismo, lo ha dicho el señor ministro, creo que somos el gremio más afectado con la pandemia. El gobierno ha hecho muchísimo, ha ayudado muchísimo. El señor ministro contó todo lo que se ha hecho. Y quiero agradecer de verdad a Luz María, uno, invitarme a este evento, dos, propiciar la realización de ese evento, porque el mensaje va para todos. Tenemos de verdad, que volver a generar confianza. El turismo es una forma de esparcir beneficios económicos a lo largo y ancho del territorio nacional. Necesitamos confianza. Yo viajé ayer, aproveché el primer vuelo Cartagena-Bogotá para regresar y vi los protocolos de seguridad, los viví en carne propia. La verdad son muy satisfactorios. Van a demorar los vuelos, van a demorar los pasajeros. Tendremos de común acuerdo, pienso, con la Aeronáutica Civil y para poder cumplir con los protocolos, copiar a otros países. Recordar a los pasajeros y a las aerolíneas, por ejemplo, que el día tiene 24 horas. En Perú, volar a las 2, 3 de la mañana es una cosa normal. Aquí en Colombia no se ha vislumbrado. Tenemos que extender los horarios para poder cumplir, volver a cumplir con la conectividad, tanto nacional como internacional, y cumplir con los protocolos. Lo otro que tenemos que hacer es, en vez de restringir la actividad turística, repito, protegiendo las vidas, que es primordial, tenemos que propender que el turismo se reactive. Evitemos normas que presten la confusión. Voy a citar dos ejemplos. En Cartagena no se permite el desembarco insular. Ok, entonces hagan circuitos, propónganlos, organícenlos o
de desembarco en sitios absolutamente seguros donde se cumplan los protocolos. Exijan, por ejemplo, el acompañamiento de guías para darle trabajo a los guías, a todos los diferentes estamentos del circuito de producción, de la cadena de producción en el tema turístico. Bogotá, las agencias de viajes no podemos, al igual que otras empresas de servicios, trabajar ni miércoles ni jueves en nuestras oficinas. Es muy difícil. Es muy, muy difícil con la muy poca clientela no estar presentes cuando nos necesitan. ¿Correcto? Y tenemos que, en vez, entiendo la preocupación de la señora alcaldesa de disminuir las pruebas de contagio, disminuyendo el número de personas que salgan. Pero en horarios adecuados que pueda haber esta continuidad. El ministro mencionó los montos de los créditos. Hubo una tanda. Se van a necesitar otras tandas. Yo creo que se trata de ayudar a las empresas del sector turístico que puedan sobrepasar el obstáculo del año 2021, que va a ser el más difícil para esta industria. Los gremios están totalmente dispuestos a ayudar al gobierno en todos los trámites que consideran necesarios para esa reactivación. La academia, la universidad, ayuda también en esos estudios, en llevarlo a cabo. Y repito, tratar una uniformidad de normas y de procedimiento a nivel país a través de la Asociación de Municipios. Perfecto, doctor Besudo. Le doy ahora enseguida la palabra al doctor Carlos Sepúlveda. Él es decano de la Facultad de Rosario. La Facultad de Economía de Rosario se ha vuelto casi un laboratorio de examen permanente de la situación económica del país. Doctor Sepúlveda, tiene usted la palabra. Mil gracias, Adolfo, y un saludo muy especial al señor ministro, al doctor Besudo, a Socapitales, al Tiempo, al rector de la Universidad del Rosario, a los señores alcaldes que nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera subrayar ciertas complejidades y realidades a tener en cuenta para encontrar caminos en esta nueva etapa de recuperación a partir, primero, de esta realidad tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial, y segundo, también de ciertos aprendizajes que hemos tenido en esta primera etapa de contención y mitigación de la pandemia. En primer lugar, pues este fenómeno es global y su manejo tiene que estar interconectado con lo que está pasando en el resto del mundo. Y el camino para salir hacia una recuperación permanente debe tener en cuenta riesgos en distintos campos, como el económico, el de la salud, el social, el político, riesgos que se interrelacionan y se magnifican por esa interrelación. Y eso debe llevar a ser conscientes que es difícil encontrar respuestas absolutas, no hay respuestas absolutas por alguna de estas mineras sin tener en cuenta la otra. Creo que políticas y acciones a nivel central pueden estar frenadas o potenciadas con acciones a nivel local, o políticas, por ejemplo, de apoyo empresarial pueden resultar poco efectivas si no vienen acompañadas por medidas de carácter laboral. Entonces creo fundamental reconocer esa complejidad, reconocer que hay preguntas que no tenemos aún resueltas y debemos ir encontrándonos en el camino de manera conjunta, y también que miradas
radicales o dogmáticas del problema desde alguna de estas miradas nos puede llevar a crisis más profundas o a retrocesos en la etapa de reactivación. Así que para mí un primer llamado para los alcaldes es apoyarse en miradas divergentes y explorar diferentes tensiones que pueden surgir en este nuevo proceso como insumo para encontrar respuestas novedosas. Adicionalmente, tenemos que tener claro, pues, ciertas verdades y realidades que vamos a enfrentar. Como decían en la introducción Edulfo y el ministro, tenemos que convivir con la pandemia un buen tiempo más porque no va a haber vacuna en el muy corto plazo. El virus no va a desaparecer en los próximos meses, en primer lugar. En segundo lugar, no podemos darnos el gusto de retroceder en esta etapa de reactivación, dado los inmensos costos de este periodo de aislamiento generalizado. Y también hay unos cuellos de botella estructurales en nuestra economía que dificultarán esa recuperación, pero que no se van a solucionar de un día para otro. Hay que darle un manejo y encontrar medidas innovadoras para hacerles el quite a estos problemas estructurales. ¿Qué vemos en los datos frente a los costos de estos meses en términos económicos? Pues por un lado, la destrucción de empleo se dio a una velocidad y en una magnitud que superó todas las expectativas. A hoy se han perdido en estos meses 4.3 millones de empleos respecto al año anterior, con una caída del PIB en el segundo trimestre de menos 15%. Para poner esto en perspectiva, la caída de nuestra economía fue menor a países como España, México, Francia o Italia, los países europeos con unas cuarentenas mucho más estrictas, pero la destrucción de empleo fue muchísimo, muchísimo mayor, dramáticamente mayor. Si nos comparamos, por ejemplo, con países de la OCDE, somos de lejos el país con el mayor aumento en la tasa de desempleo, 10 puntos porcentuales, y esto nos lleva hoy a tener la mayor tasa de desempleo de ese grupo, superando a países como España, Grecia y Turquía, que tenían tasas de desempleo superiores en la prepandemia y después o durante la crisis de COVID no sufrieron un choque tan fuerte en este aspecto. Hoy estamos a una tasa de 20%, seguido por España con una tasa pues, muy inferior de 14% y un promedio de la OCDE de 8%. También la pérdida de empleo trae consigo fenómenos sociales mucho más complejos que no podemos darnos el gusto de ignorar. Un impacto heterogéneo afectando principalmente a mujeres, a jóvenes, a trabajadores con menor educación y a microempresas. Y esto lleva a un aumento significativo de la desigualdad. El tema, lo que encontramos en las estadísticas presentadas hace un par de días sobre el empleo de las mujeres es crítico. Por cada hombre que salió en julio de la población ocupada, salieron 2 mujeres de la población ocupada. La brecha de género en la tasa de desempleo se duplicó. Un golpe muy fuerte, por ejemplo, en servicio doméstico que disminuyó en su ocupación en un 46%. Y esta brecha de género se refuerza por una sobrecarga en las labores del hogar y la atención de los niños. Y eso trae consigo también un costo enorme en la formación de capital humano y en la salud mental que todavía tenemos que dimensionar. También vemos, los datos muestran que a medida que la economía se va abriendo, reaccionan los sectores y por supuesto lo van haciendo de manera diferencial en la medida que se van reactivando con un rebrote un poco más lento en la creación de empleos y ciudades con medidas más estrictas en confinamiento llevan a impactos más grandes en empleo. Construcción empieza a repuntar más rápidamente en cuanto a tasa de crecimiento y número de ocupados, respecto a unos repuntes más pequeños en comercio y manufactura. Se destaca el deterioro del mercado laboral de Bogotá con una tasa de 26%. Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces la realidad es que debemos enfrentar, creo que, un panorama laboral crítico. También entramos a una reactivación principalmente por el lado de la oferta. La reactivación por el lado de la demanda será aún más lenta, dada la necesidad de tener un autocuidado y adicionalmente de los cambios en los patrones de consumo y ahorro. Y tenemos que ser conscientes que esa necesidad de creación de empleo se enfrenta a unas inflexibilidades del mercado laboral que va a dificultar mucho el avance en ese campo y ponen en riesgo también pues, la supervivencia de muchas empresas. Si quieren dejo por acá y podemos seguir la conversación y profundizar en estos puntos.
Perfecto, doctor Sepúlveda. El tiempo es muy apretado en estas discusiones, es grato, ha sido muy importante estos puntos de vista de cada uno de ustedes. Yo les voy a plantear a ustedes, al señor ministro, al doctor Besudo y al doctor Sepúlveda, una pregunta, es fundamentalmente una, respecto de la que hay una discusión en todo el mundo, es el tema de la plata. ¿Quién va a poner la plata para la reactivación económica? ¿La pone el gobierno nacional? ¿Al fin va a haber préstamos del Banco Central? ¿La ponen los alcaldes? ¿Es cada individuo el que le toca rebuscarse la manera de reactivar? Los voy a dejar con esa pregunta para irnos con este último segmento de este panel y le doy la palabra al señor ministro, pero los invito, señor ministro, doctor Sepúlveda y doctor Besuda, que hagan ustedes una charla, que se interpelen cuando lo crean necesario, pero les planteo esa pregunta. ¿Quién va a poner la plata y de dónde sale la plata para la reactivación, señor ministro? Active el micrófono, ministro. Active el micrófono, por favor. Edulfo, yo lo que señalaría es que en la financiación de estos planes de reactivación hay un esfuerzo compartido y llamémoslo, usando un término económico, una externalidad positiva que también ayuda. Algo de eso hablaba incluso el decano Sepúlveda. Cuando digo que es un esfuerzo compartido, es que aquí ya ha habido y tiene que haber un compromiso de recursos del gobierno nacional. Yo señalaba esas inversiones del orden de cerca de 200 billones de pesos. No todo eso es sector público, ahí tiene que haber, ahí hay recursos privados, recursos privado-públicos, recursos públicos nacionales, y tiene que haber, digamos, la flexibilidad suficiente. A mí me gustó mucho la expresión del decano Sepúlveda, eliminar esas miradas dogmáticas. Yo creo que en esto se necesita caja de herramientas abierta. Y la caja de herramientas abierta, pues ha significado, por ejemplo, tener la posibilidad de moverse, como se ha hecho a lo largo de este año, en esa regla fiscal que teníamos anteriormente, porque tiene que haber una comprensión clara de que estamos en un escenario totalmente distinto a lo normal. Evidentemente eso implica un aumento en la tasa de endeudamiento del país, seguramente sí, y así debe ser, porque este es un momento en donde necesitamos acudir a recursos de distintos lados. Tiene que haber un esfuerzo también local, departamental y municipal. Aquí tiene que haber recursos de los actores locales puestos a disposición de este proyecto. Es decir, los planes territoriales tienen que tener, digamos, un marco o tienen que estar diseñados alrededor del proceso de reactivación. Tienen que estar pensados en clave de reactivación económica también. Tiene que haber un esfuerzo del sector privado también, a través de la inversión, del aumento de inversión, a través también de la atracción de inversión propiamente dicha. Y creo que también el proceso de reinicio de actividad, de recuperación productiva y de crecimiento de nuevo va a ir generando recursos adicionales. Ahí es donde yo hablo de una especie de externalidad positiva. De allí también tendrán que haber recursos adicionales. Y lo estamos viendo, es decir, en la medida en que se van reiniciando actividades, se va recuperando parte de ese escenario. Yo le llevo un seguimiento de indicadores líderes y ahí hay un proceso de recuperación que también va a ir generando recursos adicionales. Luego, yo no creo que esto sea una única fuente, sino es un conjunto de varias fuentes articuladas en el propósito de recuperar la vida productiva, el empleo, los actores más afectados, como los sectores microempresariales, en donde además vamos a tener, como lo decía el decano, que lograr recuperar empleo, recuperar actividad productiva y continuar en temas estructurales, por ejemplo, el tema de la informalidad y otros temas. Entonces, creo que es una combinación de factores. Vale, pero en el mundo está esa discusión. Hace apenas 8 días leía una columna del doctor Germán Vargas en El Tiempo, donde dice que los gobiernos nacionales debían poner más dinero. Es un tema de discusión en Europa, en Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan, doctor Sepúlveda, doctor Besudo, de lo que está diciendo el ministro, que son distintas fuentes de recursos? Doctor Sepúlveda. No, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el ministro. Creo que así como debemos tener acciones heterodoxas respecto al gasto público y el motor central seguramente, sobre todo en la etapa de recuperación, de reactivación, debe ser por financiamiento público. Tenemos que todos poner, y particularmente algo que no se va a hacer en el corto plazo, pero que tiene que estar en la agenda, es cómo logramos entre todos también pagar todo este gasto que estamos haciendo. Y aquí una discusión muy compleja es la corrección de nuestro sistema tributario, no solo para pagar nuestras cuentas, sino para garantizar también una progresividad y en esa medida una
redistribución. Tenemos que avanzar en ese panorama también para garantizar mayor acceso a recursos internacionales. Así que, complementando lo que plantea el señor ministro, yo llamaría la atención en la importancia de ir tomando medidas muy de corto plazo, pero también ir ajustando estos arreglos sociales desde el punto de vista tributario. Y el señor Besudo, ¿qué piensa? ¿Quién debe poner la plata? ¿Ustedes los empresarios qué creen de eso? A ver, y válido para todos los sectores lo que voy a decir, no solamente la industria turística. Uno, conseguir los recursos, primero, antes de ver quién los paga. Obviamente la banca internacional, Banco Mundial, BID, etcétera, en las mejores condiciones posibles. Dos, ¿cómo pagamos? Pues, como lo dijo alguna vez Antanas, Mocus, todos ponen. Fue lo que dijo el señor ministro. Y el doctor Sepúlveda. Y todos ponen, y nosotros, el sector empresarial, obviamente lo ponemos. Alguna vez le pronuncié al señor ministro la palabra un impuesto COVID. Con mucho gusto, el tiempo que se necesite para recuperar o para poner lo que nos corresponda, pero pagadero en cómodas cuotas mensuales, porque las empresas no van a resistir más a partir del 2023. Y por el tiempo que se necesite, ya son estudios de cálculo actuarial matemático, correcto, y en diferentes etapas. Para las ciudades capitales, lo que toca, en el momento que toca, puede ser un incremento de predial o algún impuesto de industria y comercio, lo mismo a nivel, o sea, departamental, a nivel nacional. Esa sería la propuesta ojalá aterrizada y realista con la situación. Pero necesitamos los empresarios. Escucho al señor Besudo y al decano de reforma tributaria. Les voy a pedir, señor ministro, señor decano y señor Besudo, un mensaje final corto a manera de recomendación. ¿Ustedes qué dirían sobre este tema de la reactivación económica? Muy, muy concreto, porque nos vamos al panel que estará liderando el doctor Roberto Pombo con los señores alcaldes. Señor ministro, un mensaje corto, puntual, y que ojalá sea la solución para este tema de la reactivación. Yo no hablaría de la solución, pero yo sí hablaría de un mensaje para que esto sea exitoso. Porque la reactivación, como dije, arranca con el reinicio de la actividad productiva y con un esfuerzo conjunto de los gobiernos locales y el gobierno nacional, el sector privado, alrededor de este propósito. Pero el éxito de la fase que viene de aquí en adelante va a depender primero de la responsabilidad de los empresarios, en cumplir una serie de protocolos de bioseguridad, en garantizar que la vida está siempre primero y que se va a cuidar de ella, y simultáneamente de los ciudadanos. De aquí en adelante la responsabilidad ciudadana se vuelve absolutamente indispensable. ¿Y cómo lograr también que los gobiernos locales actuemos muy de la mano del gobierno nacional? De tal manera que garanticemos que estamos en esa misma película, la película del reinicio de actividad productiva, cuidando de la vida simultáneamente, con responsabilidad y con esa disciplina ciudadana. Me parece que lo que viene a continuación requiere un esfuerzo de trabajo mucho más en equipo entre unos y otros. Gracias, señor ministro. Su mensaje final, señor decano. Bueno, yo reitero el llamado a reconocer que no podemos tener todo absolutamente controlado para avanzar. Debemos tener margen de experimentación, de innovación y de aprendizaje en esta etapa. Es fundamental, como dice el ministro, la coordinación entre todos, particularmente el gobierno central y los diferentes territorios. Creo que es importante tener claridad en las fases y en los diferentes escenarios a los que nos vamos enfrentando. Creo que eso todavía hace falta
y particularmente quitar del panorama también la amenaza de nuevos cierres si no nos portamos bien. Creo que aquí tenemos que apostar de nuevo a que todos experimentamos y de esta tenemos que avanzar ya hacia etapas mucho más amplias de las que contienen los pilotos. También creo que es importante en el muy corto plazo ser prácticos en encontrar iniciativas que enganchen a la población desempleada, dar prioridad a la reactivación del empleo femenino en microempresas y un gran gasto público en pequeñas, en grandes obras, en provisión de bienes públicos de manera amplia, en empleo público que utilice esta mano de obra que se está desvinculando para aprovechar en el suministro de insumos de protección, en cultura ciudadana y en seguimiento y monitoreo, y un esfuerzo muy grande de los alcaldes en la estrategia de pruebas de rastreo y de aislamiento selectivo. Gracias, señor decano, muy amable, decano de Economía del Rosario. Señor Besudo, los empresarios, su mensaje final sobre la reactivación. A ver, yo creo que se necesita microgerencia. ¿Qué quiero decir para microgerencia? Gremio por gremio, actividad por actividad, a través de la ANDI, de la COPI, sector por sector, sociedades científicas, etc. Reunirse con sector por sector, de uno en uno, repito, con casi Consejo de Ministros, en forma sistemática, con dos preguntas. Uno, ¿qué necesitan? Dos, ¿a qué se comprometen? Sobre medidas, unos no necesitan nada, otros necesitan muchísimo, y a qué nos podemos comprometer en temas de empleo, en temas de colaboración con las ciudades capitales. Es maravilloso hacerlo por esa vía, y que se sepa, que se divulguen esos compromisos. Creo que eso va a ayudar mucho a la recuperación de la confianza y la reactivación de la economía. Gracias, señor Besudo. Mil gracias al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, al señor decano de Economía y al doctor Jean-Claude Besudo en este panel. Quedan muchas conclusiones, muchas recomendaciones. Seguramente van a tener que seguirse viendo las caras de los alcaldes con ustedes para este trabajo integral. Y sin más vueltas, le doy la palabra al doctor Roberto Pombo, quien en los próximos minutos va a liderar el panel con los señores alcaldes. Lo están en su mesa, señor director del tiempo, doctor Pombo. Adelante. Por supuesto, a empezar esta charla con la alcaldesa de Bogotá, pero me dicen que el doctor Carlos Mario Marín, el alcalde de Manizales y presidente de Azocapitales, tiene que salir corriendo a Palacio a una reunión. Y no puedo desaprovechar esa imagen de un alcalde saliendo corriendo a la presidencia de la República para preguntarle qué tanto de autónomos se sienten los alcaldes en el manejo de esta reactivación, qué tanto están amarrados a las decisiones del gobierno y cómo está la relación, si se puede hablar de una relación general entre las alcaldías y la presidencia de la República, alcalde. Buenas tardes, noches. Yo sugeriría que empiece la alcaldesa. Primero las damas, es una orden del protocolo. Pero termina tranquilo porque... No, pero dale, Alex, quiero estar acá contigo. Vale. Sí. Roberto. No, bueno, qué pena, alcaldesa, pero es que me cambiaron el libreto y yo me muero de la vergüenza. Pero entonces, digamos, sería esa misma pregunta combinada con estamos ante un bache creado por la pandemia y que vamos a tratar de pasar y seguir adelante, o esto implica
un cambio en el modelo de gobierno e inclusive en el modelo económico. Pues Roberto, mil gracias por la invitación y a todos, a Adulfo, al señor ministro, a todos los empresarios que nos acompañan, a la gente que nos sigue por redes en este debate. Yo creo que este debate es crucial, Roberto. Y así como tuvimos que hacer cambios y adaptarnos y aprender a hacer cosas que usualmente no hacíamos para enfrentar la pandemia, también vamos a tener que hacerlo para reactivar el empleo y la economía. Yo creo que esto requiere creatividad y salirse del marco, pensar distinto, salirse de la caja, mi hermano. Este no es el momento de la ortodoxia. Este no es el momento de las soluciones que solíamos implementar. Este es el momento de la creatividad, del keynesianismo inteligente del siglo XXI. Y yo creo que aquí cada quien tiene una responsabilidad, aunque siempre coordinamos, siempre tendremos que concurrir, salir adelante siempre implicará esfuerzos de parte de todos, pero así como los alcaldes, que somos los que prestamos los servicios de salud en el territorio, fuimos los grandes responsables de que nuestras ciudades pasaran de la mejor manera posible por el pico de la pandemia y superáramos ese primer pico, es responsabilidad del presidente de la República sacar a Colombia del pico del desempleo, porque él es el que tiene las herramientas macroeconómicas, heterodoxas de este momento de crisis. Los alcaldes hicimos la tarea y de lujo, con todo respeto y lo digo por todos mis compañeros de Asocapitales. No hay un alcalde ni alcaldesa del país, ni un gobernador y gobernadora que no se hubiera echado al hombro la tarea de salvar vidas. Y los números en Colombia, en términos generales, por ejemplo en Bogotá, tenemos la tasa de mortalidad, la tercera más baja de América Latina. Siendo una de las ciudades más grandes, más densas, logramos pasar este pico con 2.6% de tasa de mortalidad, con 5.400 personas que fallecieron, cosa que nos duele profundamente en el alma, pero ciudades 10 veces más ricas que nosotros, con más riqueza, con más ingreso, con más hospitales, con más UCIs, terminaron enterrando gente en parques porque tuvieron 40.000 fallecidos. De manera que lo que hemos hecho en Colombia, en general en las ciudades, en Barranquilla, en Manizales, en Cali, en Medellín, es francamente ejemplar. Pero ahora le toca al presidente el turno. Él es el que tiene que enfrentar el pico del desempleo. Y yo quisiera compartir algunas propuestas. Yo francamente tengo preocupaciones. Yo creo que vamos quedados en cómo tomar esto. ¿De dónde va a salir la plata? Una pregunta obvia que hizo Adulfo, porque estamos en un momento, las crisis son justamente, Roberto, porque tenemos el mayor número de necesidades, gente desempleada, gente con hambre, gente sin poder pagar el arriendo, gente sin poder pagar los servicios, empresarios que se están quebrando, microempresas que se están cerrando, justo cuando tenemos menos ingresos, porque se cae el recaudo, porque el recaudo viene de la actividad económica. ¿De dónde sale la plata en las crisis? ¿De dónde? Eso solo tiene 3 respuestas. ¿De deuda? ¿De créditos que por única vez y de manera histórica produce el Banco de la República, el Banco Central de los Estados, para poder financiar y salvar a las empresas y poder financiar a los gobiernos locales y nacional para hacer la inversión de reactivación que requieren? Así se está haciendo en Europa, ¿no? Acá todavía estamos discutiendo si el Banco de la República le va a dar o no créditos a 100 años al gobierno nacional, a los entes territoriales, y de administrar la inversión que tenemos. Y yo siento que como vamos francamente mal, porque no se están tomando las decisiones. Aquí nos dicen que no importa, que le dimos un crédito a Bianca, ¿no? Una empresa extranjera que ya estaba quebrada antes de la pandemia, y de un plumazo, sin ningún criterio, le dieron 1.3 billones de pesos. Solo las 8 ciudades capitales, para darte una idea, llevamos 3 meses rogándole al Ministerio de Hacienda que nos dé, aunque sea un centavo, de los 5 billones de pesos de que tenemos de déficit en el sistema de transporte terrestre público de nuestras ciudades. ¿Con qué criterio el gobierno nacional le da 0 pesos a las 8 ciudades capitales de Colombia para el sistema de transporte público que mueve a millones de ciudadanos, que es el principal medio de transporte, y en cambio sí le da 1.3 billones de pesos a una empresa extranjera, quebrada, cuyos propietarios son unos norteamericanos y un brasilero preso por corrupción? ¿Eso con qué criterio se hace, por Dios? Ayer el DANE, la fuente de información del mismo gobierno nacional, certificó, Roberto, que en este momento 1.6 millones de familias en Colombia
1.6 millones de familias en Colombia no están pudiendo tener 3 platos de comida al día. Solo en Bogotá, 55.000 comercios y microempresas han cerrado. ¿Con qué criterio el gobierno nacional le da recursos públicos por 1.3 billones de pesos de nuestros impuestos? Porque es que los recursos del FOME no los recaudó el gobierno nacional por un impuesto extraordinario que creó. Lo recaudó de que se tomó por derecha los ingresos de los entes territoriales. Nos los quita a nosotros, que se lo hubiéramos podido dar a los pequeños comerciantes, a los microempresarios, a las familias en renta básica, para regalárselos a una empresa extranjera quebrada, codueña de un señor preso por corrupción en Brasil. Yo sí francamente quiero sentar mi voz de protesta como ciudadana, como colombiana, como alcaldesa. De los 25 billones de pesos que el gobierno nacional se tomó por derecha de recursos de los entes territoriales, ¿sabes cuánto se ha gastado? 8 billones de pesos se ha gastado en salud, en ingreso solidario, que comparto, de hecho nosotros cofinanciamos para darle renta básica a las familias, y en salvar, según decía el señor ministro que me presidió en el uso de la palabra, 1.3 billones en todas las demás empresas colombianas. O sea, lo mismo que le ha dado solo a Bianca de un plumazo. Entonces yo sí hago un llamado de atención, porque como vamos mal. Y depende de que el señor presidente se tome en serio esta tarea. Vuelvo e insisto, así como los alcaldes y alcaldesas del país nos echamos al hombro y pasamos el pico de la pandemia, es responsabilidad del presidente pasar y bajar el pico del desempleo. De sugerencias para que enmendemos el camino. La plata que queda en el FOME tiene que ser para las microempresas y comercios de Colombia, de Bogotá, de Cali, de Manizales, no para andárselo feriando a empresas extranjeras. Segundo, necesitamos que el presidente y el Banco de la República, como lo han hecho los demás países en el planeta, casi todos, den crédito extraordinario a 100 años a los entes territoriales y al gobierno nacional para poder hacer la inversión de reactivación, de recuperación de los sectores, de salvamento, con capital que en muchos casos va a ser a fondo perdido. Pero si vamos a invertir a fondo perdido, que sean nuestros empresarios. En esos empresarios del turismo, en los Jean-Claude Bessot, en los que están aquí produciendo empleo aquí, no evadiendo impuestos en Panamá. En las mujeres empresarias, los pequeños y medianos empresarios que son informales, y eso me lleva a la segunda propuesta, Roberto. El 60% de la economía de Colombia es informal. Todos los mecanismos que ha creado el gobierno nacional hasta ahora para apoyar empresas, todos son para el 35-40% de la economía formal de los grandes. No hay un solo programa que ayude a los informales, ni uno. Que los ayude con capital. Esta mañana miraba yo las cifras en Bogotá. El microempresario formal más chiquito está pidiendo en Bancoldex en promedio 44 millones de pesos. El pequeño empresario informal, unipersonal, está pidiendo 4 millones, está pidiendo el 10%. Pero eso lo necesita para poder pagar el arriendo de su localito, los servicios públicos, el salario de la persona que trabaja con él o con ella. Para los pequeños empresarios, comerciantes, informales, no hay una línea de apoyo del gobierno nacional. Y ese es el 60% de nuestra economía. Ese es el 60% del empleo. De manera que hay que crear líneas para ellos. Y por último, ¿qué debemos hacer las ciudades capitales? Cofinanciar las herramientas del gobierno nacional. En este momento, Bogotá es la alcaldía de Bogotá, es la única organización de la ciudad de Bogotá que tiene un cheque de 109 billones de pesos para invertir en obras públicas, en colegios, en hospitales, en el sector turístico, en el sector cultural, para generar 500.000 empleos en Bogotá. En este momento el Consejo de Bogotá tiene una enorme responsabilidad. En el momento de mayor crisis de nuestra ciudad, y si Bogotá no arranca, Colombia no arranca, está en manos del Consejo de Bogotá aprobar los casi 11 billones de pesos de cupo de endeudamiento. Solo el cupo de endeudamiento de Bogotá va a generar más de 100.000 empleos. El conjunto del plan de desarrollo de la ciudad va a generar 500.000 empleos. Ese es nuestro aporte. Hacer las obras públicas, la inversión social, pero la inversión de salvamento de las empresas y de mayor generación de empleo le corresponde al presidente.
y como vamos no vamos bien. Necesitamos que dejen de feriar la plata de los colombianos en empresas extranjeras, que salven a las microempresas y a los comercios colombianos, que creen líneas concretas de salvamento para el pequeño comerciante o empresario informal, porque no tiene una sola herramienta. Que reduzcamos la pobreza sin subir la feminización de la pobreza. ¿Por qué las mujeres son las que están teniendo mayor desempleo en este momento? ¿Por qué? Porque se están quedando en la casa cuidando a sus hijos. Yo por eso insisto, en el cupo epidemiológico de la nueva normalidad en Bogotá, ¿a quién le dimos prioridad? Sin duda a todos los sectores económicos, todos se reactivaron, todos. Y eso requiere corresponsabilidad, pero sobre todo a la educación. Nadie en esta pandemia ha pagado un mayor costo por el conjunto de la sociedad que los niños, niñas y jóvenes. Todas sus actividades llevan 8 meses clausuradas. Sus colegios cerrados, sus universidades cerradas, sus parques cerrados, la ciclovía estaba cerrada. Es urgente que abramos y demos cupo epidemiológico como lo dio Bogotá y que de común acuerdo con los padres y los maestros empecemos los pilotos de reapertura de los jardines, de los colegios, no solo por la vida de los niños. Perder un año de formación en la vida es brutal como costo para nuestros niños y niñas, por su salud mental, pero también para que sus mamás puedan volverse a vincular al mercado laboral. Si no, de lo contrario, ¿cómo vuelven las mujeres al mercado laboral? ¿Cómo reducimos su desempleo? En eso también podemos ayudar los alcaldes y alcaldesas. Aquí estamos dispuestos con el cupo de endeudamiento que hemos puesto, con los incentivos tributarios. Bogotá va a congelar el predial, a disminuir el ICA, a permitir que se pague a plazos. Todo lo que podemos de lo que depende de nosotros. Los impuestos locales, el endeudamiento y la inversión en infraestructura e inversión social. Pero el gran músculo de bajar el pico del desempleo lo tiene el presidente y no lo está usando, y no lo está usando bien, y es un propósito entre todos que acordemos una mejor ruta para Colombia y para cada una de nuestras ciudades. Muchísimas gracias, alcaldesa. Me gustaría seguir con el hilo, doctor Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, con el hilo que acaba de dejar la alcaldesa de Bogotá, para que me conteste usted como presidente de Astrocapitales, en la medida en que pueda tener una vocería de todas las alcaldías, si este diagnóstico que está haciendo la alcaldesa de Bogotá es general, ¿va a haber una postura específica de Astrocapitales presionando al gobierno para que corrija eventualmente los desvíos de criterio o de medidas que está señalando la alcaldesa de Bogotá, alcalde? Bueno, gracias a Roberto, a todos los alcaldes que nos acompañan, querida alcaldesa. Cada vez que escuchamos esta línea en la que ha venido administrando la ciudad de Bogotá, es una importante línea para Colombia por una razón, y es que yo creo que tienes toda la razón en el sentido de que hay que buscar cómo hacer equipo con el gobierno nacional para invitarlo a que con inversión pública se reactiven las ciudades. Pienso que el trabajo titánico de cada uno de los alcaldes ha sido elemental para que en el manejo de la emergencia nosotros podamos salvar el mayor número de vidas posibles. Aquí tengo el último cuadro de cómo se encuentran las ciudades capitales del país. Y efectivamente, esas ciudades que primero han apagado su economía, las ciudades que primero se cerraron, están mostrando cómo en los fallecidos totales han logrado proteger primero la vida. En Manizales la tasa de mortalidad es de 1.5% y es una de las más bajas del país, pero por el sistema de georreferenciación, porque logramos llegar a un consenso con nuestros empresarios, pero sin duda alguna después de este proceso necesitamos de la mano del gobierno nacional, pero además de los ciudadanos que tributan, que pagan impuestos de manera conciliadora y que efectivamente, como se lo solicitamos en algún momento al presidente de la República, debe haber un gran endeudamiento en el gobierno para que justamente podamos activar a través de la obra pública en Colombia cada una de nuestras ciudades. Los hechos hablan de que en Manizales ya hemos recuperado cerca de 5.000 empleos. Y esto ha sido con medidas contundentes que hemos tomado de reapertura paulatina, pero de manera muy segura, porque no hemos querido tomar el riesgo de reactivar un sector por presión social o por alguna línea específica sin asegurarnos de que estamos protegiendo la vida de las personas. La recuperación de los empleos nos habla entonces que en Manizales de las 16.000, casi 17.000 empresas faltan solo por reactivar 857 y que en el mes de marzo
tendríamos cerca de 156.000 empleos, pero en mayo habíamos perdido 14.000. ¿Qué significa esto para una ciudad intermedia? Que la recuperación de los empleos paulatina que se dio es decisión del gobernante, pero que para que podamos darle inyección a la economía necesitaríamos entonces de inversión en obra pública. Yo quisiera poner un ejemplo, el del sector gastronómico. Antes de la emergencia nosotros generábamos a través de este sector gastronómico cerca de 12.390 empleos, de los cuales se perdieron 4.000 y con la reapertura de 139 restaurantes que se hizo muy segura, mientras Medellín reaperturó 12 y Cali 27, nosotros con el sistema de georreferenciación y la manera paulatina como lo hemos venido logrando, logramos recuperar cerca de 1.000 empleos, el 25% de estos empleos en menos de un mes. Es decir que aquí jugamos un papel muy importante, pero necesitamos de ahora en adelante inversión pública. Ayer hablaba con el señor presidente de la República un tema que me preocupa sobremanera y es una de las inversiones más importantes del gobierno nacional hoy en Colombia en la planta de tratamiento de aguas residuales de Manizales, en la cual nosotros necesitamos y los ciudadanos necesitan que se haga de manera pública y transparente, abriendo lo máximo posible a los oferentes el proceso para participar y que garantizáramos que esto se ejecutara de la mejor manera. Con el presidente llegamos a un acuerdo y es que este proceso debe tener pluralidad y que los 110.000 millones de pesos que se van a invertir efectivamente puedan tener la garantía de que los van a ejecutar una empresa seria, pero sobre todo que de la manera más transparente posible se haga. Llegamos además al acuerdo de consolidar el sistema estratégico de transporte público con la red pública de cables aéreos. Cerca de 150.000 millones de pesos que vamos a invertir en la ciudad, en un total de 600.000 millones de pesos que vale todo el sistema, van a permitir reactivar la economía de las ciudades. Y cada una de estas obras públicas, los parques, la infraestructura, van a servir entonces para que en ciudades intermedias como Manizales la reactivación llegue con mucha fuerza. No vamos a perder el camino de seguir protegiendo la vida, porque cuando toque tomar decisiones las tomaremos sin temor, porque para nosotros es muy importante que, como lo dice nuestro principio rector de la vida sagrada, podamos seguirlo administrando de la mejor manera. Ahora la tecnología, la reactivación nos van a servir mucho para el proceso de todas las ciudades. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y voy con el doctor Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, lo saludo muy cordialmente. Y yo quiero seguir la misma línea en el sentido de, primero, cómo ve usted el tema de la reactivación económica alcalde en su ciudad, y la otra es si coincide con que de verdad el gobierno necesita tener un manejo muchísimo más heterodoxo y contundente desde el punto de vista económico para el manejo de esta reactivación, alcalde. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la alcaldesa, al señor alcalde de Manizales y a todos los alcaldes que están en la red y también a todos los que están asistiendo a este espacio de deliberación. A mí me preocupan varias cosas. La primera que me preocupa es entender si entienden el momento de transición que una pandemia trae al desarrollo de una sociedad. Si nosotros miramos esto con rigor histórico, nos encontramos que detrás de la pandemia de la Edad Media, que significó el 30% de la mortalidad en el pueblo europeo, provocado por la peste bubónica, trajo consigo profundos cambios económicos, sociales y culturales que trajeron posteriormente la revolución industrial. O la pandemia que provocó la muerte de las comunidades precolombinas con la llegada de los europeos, trajo un fenómeno tan complejo como fue la trata y el proceso esclavista de la comunidad de África. ¿Qué nos va a traer como transformación estructural la pandemia del COVID a los pueblos que habitamos este momento de la historia? ¿Qué es lo que trae consigo? Y para mí, pensar este proceso de transición es pensar las posibilidades económicas futuras. Sin duda, la pandemia es un alarido del planeta en búsqueda de armonización, de tener mayores equilibrios en el ecosistema, de reducir la carga de daño ambiental que hoy existe en tiempos de cambio climático y antropoceno. Y por eso, el proceso mismo de la pandemia traerá oportunidades para ciertos renglones
de la economía, que no es necesariamente la economía tradicional de las aeronáuticas. Es mucho más integral y mucho más creativo lo que trae la pandemia en su expresión y traerá para nosotros en las posibilidades de reactivación económica. El mundo no va a habitar de la misma manera. Las personas no van a adelantar sus procesos de la misma manera. Y es necesario comprender que nos acercamos a economías circulares, a economías verdes, a economías locales, a economías de respeto por la biodiversidad y quizás también a un proceso de globalización distinto. Esa es, digamos, que una primera reflexión que hago en relación al momento que se habita. La segunda reflexión que hago es que atravesamos por un momento donde muchísimas personas hacen negación de la pandemia. Y la negación es miedo. Y se hace negación cuando no se quiere comprender que efectivamente ocurre un evento que pone en peligro la vida. La negación ha sido muy bien representada negativamente por Bolsonaro y por Trump, quienes se colocan en la manifestación de la negación y por tanto no entienden un proceso epidémico como este, ni entienden lo que significa un virus altamente contagioso que debido a su alta capacidad de contagio trae alta mortalidad. Y el proceso económico que tenemos que tratar de desarrollar tiene que comprender esa circunstancia sociológica de negación y la circunstancia sociológica de proyectar los episodios vividos de manera negativa. ¿Cómo superar la negación desde un modelo económico? Es una segunda respuesta para entender los motores económicos que debemos de movilizar. ¿Cómo superar el hecho de que cuando uno niega un problema no va a encontrar respuestas? La negación proyectada es cuando usted niega la posibilidad de la muerte y por tanto cree que todo es una situación conspirativa. Esto ha ocurrido en la humanidad en muchas ocasiones. En la Segunda Guerra Mundial, cuando se tenía las masacres de la comunidad judía, las aldeas negaban este tipo de episodios y no pensaban que ello podía ocurrir. O en nuestro propio suelo, mucha gente ha venido negando durante diferentes episodios el estigma, la muerte selectiva, la desaparición forzosa. O los propios argentinos hicieron negación a las desapariciones de las dictaduras de los años 70. No podemos posibilitarnos una negación de los episodios vividos. Frente a esas dos líneas, ¿qué hacer para movernos en la economía? Lo primero, sin duda, gasto público. Y gasto público eficaz, intensivo en mano de obra y provocador de nuevos ciclos económicos en nuestras sociedades. ¿De dónde sacar ese gasto público? Ojalá nos comprendieran la importancia de que el Banco de la República adquiriera bonos emitidos por los entes territoriales y adquiridos y proyectados a mediano y largo plazo. Ojalá nos comprendieran la importancia que entes territoriales como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, Cali, pudiésemos emitir bonos de deuda pública, bonos que deben ser emitidos por el Banco de la República, el banco emisor, el que regula la política monetaria de nuestra nación, para que proyectados en largo plazo nosotros podamos orientar estos recursos a los renglones económicos que interpretan el momento de transición que estamos viviendo en Colombia y a que los entes territoriales en una economía mucho más local, mucho más circular, mucho más orientada al pequeño productor pueda efectivamente movilizar la economía como así se demanda. Desde procesos muy keynesianos tradicionales, como orientar gasto público en infraestructura que movilice el empleo, como proyectos mucho más orientados a economías creativas y economías naranjas. Yo diría que el presidente Duque debe echar mano de esa propuesta que tiene en el Plan Nacional de Desarrollo, de áreas de desarrollo naranja para efectivamente estimular los desarrollos que necesitamos en economía colaborativa, en desarrollos de software, en desarrollos de tecnologías que hoy necesitamos nosotros, porque se van a venir momentos donde el proceso globalizador no va a ser pensado igual. Y también pensaría, para no alargarme mucho, que estos procesos de gasto público tienen que tener unas contenciones muy claras,
para que no sean mal utilizados en términos de corrupción, para que no sean mal orientados en términos de no resolver los problemas siempre crecientes de una sociedad. Pero ante todo, entendiendo que los procesos de planificación no pueden ser centralistas. Este es un país de tal nivel de diversidad y de tal nivel de complejidades que cada territorio tiene que tener su propio chaleco, ajustable a su propia realidad, a su propia idiosincrasia o a su propia vocación cultural y económica. Si se sigue pensando desde el centralismo en una mirada que no respeta ni entiende lo que pasa en la provincia, pues seguramente el país nunca va a encontrar modelos de desarrollo sostenible. Es claro que Cartagena es de una potencialidad turística muy grande, como es claro que algunos pueden apostar en pagos de servicios ambientales para la protección del agua y la biodiversidad, como es claro que algunos tienen que apuntarle a procesos de desarrollo de productos artesanales, etc. Ese para mí, digamos que es un planteamiento. Hemos venido siendo muy exitosos. Yo diría mucho más que otros pueblos en la contingencia de la pandemia. Las cifras de mortalidad, las cifras de tasas de reproducción de la enfermedad, el número total de contagiados, la manera como expandimos nuestra capacidad resolutiva en unidades de cuidado intensivo a manera de ejemplo o de laboratorios, muestran el éxito que hemos obtenido. Pero en este momento estamos en un momento muy complicado porque se nos ha avisorado una apertura y la apertura en sí mismo nos podría traer unas dificultades en relación a la atención de la pandemia. No solamente porque puede provocar la crisis de una nueva reinfección, sino adicionalmente porque podría no tener un concepto novedoso para una movilización de la economía. Ok, alcalde, muchas gracias. Voy con el alcalde de Cartagena, doctor William Dow. Lo saludo, le agradezco mucho estar presente acá. Y todo el mundo piensa mucho en Cartagena porque por cuenta del turismo, que ha sido uno de los sectores más impactados, pues el dolor de Cartagena, aparte del de la pandemia misma, es terrible. ¿Usted cómo ve la salida, la reapertura, el reacomodo de una economía como la cartagenera a esta nueva situación, alcalde? Bueno, muchas gracias, don Roberto. Cuando la gente piensa en economía cartagenera, lo primero que viene a la mente es el turismo, obviamente porque es el mayor empleador, pero no perdamos de vista que también tenemos uno de los mejores puertos de toda América Latina, que también es generador, nuestra industria petroquímica, industrial de Mamonal, el sector logístico. Pero entonces, en cuanto al turismo, estamos muy contentos que ya finalmente ayer se reabrieron los aeropuertos. Ayer recibimos 12 vuelos nacionales. Hemos sido la primera ciudad en Colombia que solicita reapertura de reinicio de vuelos internacionales. Estamos pendientes de una respuesta del gobierno central. Ya el fin de semana pasado, el sábado, el presidente Duque nos dijo que Cartagena, quiere que Cartagena sea la primera ciudad con vuelos internacionales, que realmente lo necesitamos de una manera muy desesperada. Va a tomar un tiempo reactivar. Esperamos que el turismo, que poder corregir parte de los problemas estructurales endémicos que hemos tenido en el turismo para que no se sigan repitiendo. Pero de todas maneras va a tardar un tiempo. Ayer, que se supone que era el día de reapertura, estaban todos los restaurantes, abrieron un poco restaurantes, pero estaban todos vacíos, porque siempre está el periodo ese de arrancar. Pero yo quisiera hablar un poquito, alejándome. Bueno, con el turismo queremos hacerlo todo diferente, queremos sacar además del centro y demás. Pero hay una cosa que quería mencionar de lo que estaba hablando ahorita el doctor Pombo, de las preguntas anteriores. El dinero del gobierno central. Así como yo me he sentido mal durante estos casi 6 meses, cada vez que viene la gente a ponerme las quejas por las consecuencias del COVID, que mira, estamos quebrando, dicen los industriales, dicen los comerciantes, dicen los hoteleros, dicen las aerolíneas, dicen los guías de turismo, dicen los restauranteros, los propietarios de bar, todo el mundo está quebrando, pero esa no es culpa de la administración de Cartagena, no es culpa
culpa del gobierno nacional, la pandemia nadie lo esperaba. Pero de todas maneras necesitan desahogarse. ¿Con quién lo hace? Con la autoridad. Entonces, así como la ciudadanía, la sociedad civil se viene y se desahoga con el alcalde, entonces también los alcaldes y los gobernadores de todo el país quieren desahogarse con el gobierno central para que el gobierno central nos solucione. Ojalá lo hicieran, pero la verdad que siendo un poco más realista, mi interacción con el gobierno central en relación con el COVID ha sido únicamente para ayudar a manejar qué se puede abrir o qué no se puede abrir o qué hay que cerrar. Porque con ayuda en dinero, muy poco, muy poco. Solo después de mucho quejarse, conseguimos que nos dieran 5.000 millones de pesos en mercados. Es lo único que hemos recibido en ayuda del gobierno. Para la reactivación económica, porque este foro se trata de la reactivación económica, me encantaría que el gobierno nos diera recursos, pero no estamos contando con ello. Bueno, solo con recursos de aquellos macroproyectos que ya tienen su financiación asegurada, como el plan para la defensa costera de Cartagena, para contrarrestar el calentamiento global, que ya si hay 160.000 millones de pesos, eso será en que el gobierno está poniendo 100.000 millones de pesos, ese sería un gran jalador de empleo. Pero además de eso, nosotros desde el municipio, con nuestros recursos, vamos a implantar un mecanismo para irrigación masiva de cantidades de dinero en la contratación de mano de obra no calificada, realizando obras menores en todos los barrios. ¿Por qué? Porque esas son las personas que más hambre han estado pasando, los que más necesidades están padeciendo, y los podemos contratar. Es mucho mejor pagar un sueldo para alguien que haga un trabajo real a tener que estar dando auxilios y mercaditos. Entonces ya estamos trabajando en eso para limpiar caños y canales, para hacer aseo en parques, para sembrar mangle, cosas que son útiles, que son productivas y en la cual podemos contratar grandes cantidades de mano de obra. Bueno, ahora entonces en cuanto si regresamos al turismo, estamos muy entusiasmados con lo que viene. Yo creo que a raíz de la pandemia, que prácticamente se paralizó el turismo a nivel mundial, aquí hay casi que un borrón y cuenta nueva. Y la época post-pandemia, cualquier ciudad puede aumentar o disminuir su porción del mercado que tenía antes. Ahorita con una buena estrategia de promover Cartagena, de dar una mayor variedad de actividades, mayor oferta al turismo, podemos Cartagena dar un salto quantum de donde veníamos antes de la pandemia hasta después de la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Y voy con Luis Mendoza, el alcalde de Leticia. Señor alcalde, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Leticia y en Amazonas en general pues vivieron unos momentos complejísimos. Después la situación cambió, presumo yo que por buen manejo de las autoridades locales. ¿Usted cómo ve el futuro a partir de esta apertura, alcalde? Su micrófono, alcalde. Tenemos el micrófono. No. Hay que habilitar el micrófono. Ya. Ahora sí. Muy buenas noches. No, ya. ¿Ya? Buenas. Muy buenas noches, doctor Sí. Roberto. Primero que todo, darle las gracias por esta cordial invitación. Un especial saludo a nuestro ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, a nuestra directora de Azocapitales, Luz María Zapata, a los alcaldes presentes, al presidente de Aviatur, Jean-Claude Besudo, al decano de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Eduardo Sepúlveda. Sí, realmente nosotros vivimos unos momentos bastante complejos, atravesamos por momentos muy duros. Digamos que fuimos el primer municipio
en el país en llegar a ese pico, pues precisamente por una frontera viva que tenemos con el Brasil. Digamos que el Brasil tuvo unas medidas mucho más flexibles que Colombia, y pues definitivamente esta interacción y esta hermandad hizo que nosotros fuéramos el primer municipio en entrar en este pico, en esta pandemia. Entonces también rápidamente, gracias al apoyo del gobierno nacional, empezamos a tomar las medidas en conjunto, unas medidas binacionales de la mano con el vecino país Brasil, y empezamos a trabajar de una manera más organizada, a tomar medidas en conjunto, y esto fue lo que nos ayudó a salir de esta crisis en la que nos encontrábamos. Actualmente tenemos unos casos activos únicamente en 31, cuando anteriormente reportábamos más de 100 casos por día en una ciudad tan pequeña como Leticia. Pero pues debido también a ese confinamiento tan estricto que se empezó a realizar, y a que el turismo es nuestro principal fuerte económico en el municipio, nos hemos visto drásticamente afectados, pero ya nos estamos preparando para esta reapertura, para este volver a la normalidad. Entonces, como el turismo es uno de nuestros principales fuertes, hemos estado en constantes reuniones con los diferentes sectores comerciales, con los principales agentes operadores de turismo. Se firmó un pacto por la bioseguridad con los prestadores de servicios turísticos. Cabe la pena también resaltar que este año se proyectaba como uno de los mayores, digamos, de mayor ingresos en el sector turístico. Nosotros tenemos una contribución al turismo que habíamos logrado un aumento en enero de más del 86% con respecto al recaudo del año pasado. En febrero un aumento del 53%, y pues ya en marzo se empezó a ver afectado este ingreso, que es uno de los más fuertes del municipio. Entonces, en este momento, pues digamos que recientemente, el pasado 24 de agosto, fue que se empezaron a dar los protocolos para los operadores turísticos. Como lo mencionamos, pues es uno de los principales ingresos de nuestro municipio. También la economía informal que gira alrededor del turismo. Entonces, nosotros decidimos darles unos alivios especiales a estos vendedores informales. Los impuestos únicamente se van a pagar por los meses que se van a empezar a reactivar. Vamos a hacer, digamos, que una exoneración de los impuestos de los meses anteriores. ¿Qué buscamos? Pues buscamos priorizar nuestros proyectos turísticos, nuestros proyectos de reactivación económica, para volver a esa normalidad. Como lo mencionaban los anteriores alcaldes, debemos ahora invertir los recursos públicos para reactivar la economía de nuestro sector, de nuestro país. Entonces, pues estamos trabajando arduamente por fortalecer pues este sector que va a ser tan difícil de reactivar, el sector turístico, porque a pesar de que ya se están reaperturando todos los sectores económicos, pues el sector turístico va a ser el último en poder despegar. Pues tenemos una problemática muy similar a la de Cartagena, que nuestro principal fuerte es el turismo. Entonces va a ser uno de los últimos que se reactive, y por eso vamos a necesitar un poco más de apoyo por parte del Estado o de los diferentes entes. Entonces, Leticia es un municipio muy pequeño, a pesar de ser una ciudad capital. Somos un municipio de 5ª categoría en este momento. Nuestros recursos propios son bastante limitados, pero pues estamos trabajando para tratar de fortalecer la economía de nuestro municipio. Creemos que hay que buscar nuevos alivios para nuestros operadores turísticos, para nuestros operadores comerciales, priorizar nuestros proyectos turísticos en infraestructura, aumentar los atractivos para que sea de mayor atractivo para las personas, tanto nacionales como internacionales. Aún no se ha reaperturado, digamos, los vuelos internacionales, pero por lo menos ya estamos alistándonos para cuando se dé esta reapertura. Estamos embelleciendo nuestros principales puntos turísticos, nuestro
muy conocido Parque Santander o conocido en otras partes como el Parque de los Loros. Tenemos unos atractivos como kayak, la biodiversidad, senderos. Entonces tenemos muchos atractivos que estamos empezando a fortalecer para poder retornar a esa normalidad. Ok, muchísimas gracias, señor alcalde. Vuelvo con la doctora Claudia López para una pregunta que es, a ustedes alcaldes se posicionaron y prácticamente la pandemia con todos sus horrores se tuvieron que dedicar prácticamente a eso. Mi pregunta es, lo que viene ahora es tratar de recomponer una sociedad y una economía para que estaba antes. Roberto, ¿me deja el micrófono? Cambiar los ejes generales de funcionamiento de la sociedad, alcaldesa. Alcaldesa, sí, alcaldesa. No me estaba oyendo. Se había desconectado Estaba brevemente, oyendo, lo pero que ahí pasa es la que no tenemos sabía ya. si la pregunta era para mí o para otro. Sí, alcaldesa. Roberto, yo ya entré aquí a mi oficina que estoy sola y puedo aprovechar, me puedo quitar este tapabocas un momentico. Yo te diría, no, yo creo que nuestro gran desafío, Roberto, como hemos tenido la oportunidad de conversar antes, es construir de verdad una nueva normalidad. No mientras hay una vacuna, sino en general, aprovechar los desafíos, pero también las oportunidades que trajo la pandemia para construir una nueva normalidad, un nuevo contrato social y ambiental. Yo realmente creo que el coronavirus vino y nos dijo, oiga, señores, llevo diciéndoles desde la naturaleza que están acabando con el planeta, que la manera como producen, consumen, se movilizan, queman gasolina, está acabando con este planeta. El micrófono está abierto. Que nunca se nos olvide que la principal amenaza a la extinción de la humanidad no es el coronavirus, es el cambio climático. Y que eso requiere cambio de hábitos de vida. Y que el coronavirus, aunque ha sido muy doloroso y muy desafiante, nos obligó a cambiar hábitos de vida. Nos obligó al distanciamiento, al lavado de manos, al uso del tapabocas, a quemar menos gasolina y menos diésel, a movilizarnos de una manera distinta, a caminar más, a usar más bicicleta, a cambiar la educación, a combinar virtualidad y presencialidad para trabajar, para estudiar, a cerrar brechas digitales porque es parte de una necesidad imperiosa para podernos cuidar en esta pandemia. Así que yo realmente creo que no se trata de volver al pasado, de hacer lo que solíamos hacer, sino de aprovechar las oportunidades para transformar nuestras sociedades, para digitalizar más nuestra sociedad, para que en el caso de Bogotá la fibra óptica de la ETV le llegue a cada hogar, lo pueda conectar con el siglo XXI, lo pueda virtualizar, digitalizar, para que pueda estudiar o trabajar desde casa. Así encontramos la vacuna. Para que nos movilicemos de una manera distinta, quemando menos diésel y gasolina, para que electrifiquemos más rápido el transporte, para que generemos una educación del siglo XXI para nuestros jóvenes. En Bogotá, Roberto, pululan los contadores y los abogados. No hay un científico de datos, no se consigue un programador. Tenemos que adaptar la educación a las reales posibilidades y necesidades del siglo XXI. Entonces, yo francamente creo que esto no se trata de añorar el pasado, volver a la vieja normalidad del trancón, de la polución, de la educación excluyente, de todos demorándonos 3 horas, 2 horas en ir por la mañana al trabajo, 2 horas en volver, una cosa que es poco productiva para la vida, la familia, la productividad económica, sino que realmente aprovechemos para hacer los cambios que nos habíamos demorado muchos años en hacer y que son fundamentales para aprovechar la sostenibilidad, la productividad y la vida en el siglo XXI. Creo que esa es la gran oportunidad que nos trajo la pandemia. Y para eso necesitamos crédito del Banco de la República. Como dice Jorge Iván, sea con emisión de bonos, sea con emisión de deuda, necesitamos inversión pública. En todas las crisis es la inversión pública, vía emisión, vía crédito, las que sacan a las economías adelante. En los países de la OCDE, ya que nos comparamos con la OCDE, en los países de la OCDE los gobiernos han invertido en promedio más del 30% del PIB para recuperar la economía. Colombia ha invertido el 2.8% del PIB. ¿Cómo vamos a salir adelante así? ¿Cómo vamos a salir adelante así?
Y lo poquito que invertimos de ese 2.8% del PIB, en vez de dárselo a las microempresas, a las mujeres, a los comercios que producen el 60% del empleo, van y se lo ferean a una empresa internacional extranjera quebrada, Avianca. O sea, realmente, paremos un momento y pensemos cómo hacer bien las cosas. En las alcaldías, yo estoy segura, conversaba en un conversatorio antes de este con Jaime Pumarejo de Barranquilla, con Daniel Quintero de Medellín, todos los alcaldes. Estamos proponiéndole a nuestros consejos municipales que nos aprueben inversiones sociales, inversiones en infraestructura, cupos de endeudamiento para hacer más inversión social, más inversión en infraestructura. Eso es lo que depende de nosotros. Pero el grueso, vuelvo, insisto, del músculo de la recuperación económica lo tiene el presidente de la República. Así como los alcaldes sacamos adelante las ciudades, pasando el pico de la pandemia, es responsabilidad del presidente bajar el pico del desempleo. Y no está usando todas las herramientas que tiene a su disposición para hacerlo, y creo que tenemos que ayudarlo y apoyarlo, pero también pedirle que las use, porque de lo contrario vamos a vivir una situación mucho más larga y mucho más penosa de la que ya tenemos. Alcaldesa, muchísimas gracias. Doctor Jorge Iván Ospina, me dio bueno, quiero retomar algo que le pregunté al alcalde Manizales, porque no me contestó como yo hubiera querido, en el sentido de que uno ve que los alcaldes están de acuerdo en la postura, pero son posiciones individuales de las alcaldías frente al gobierno nacional. Y estamos justamente nosotros en este conversatorio en una organización que recoge a todas las ciudades capitales. ¿Habrá algún planteamiento general en ese sentido en el que estén de acuerdo, o hay demasiadas disimilitudes en la manera de entender el momento actual entre las alcaldías y el gobierno nacional, alcalde? La verdad, yo creo que el centralismo y la manera como se definen muchas de las posibilidades de los entes territoriales generan mucho miedo a la hora de poder tener una posición unánime de reclamo o de exigencia al gobierno central. Si usted va a sacar una deuda, tiene que tener unos avales del Ministerio de Hacienda. Si usted va a adelantar un empréstito internacional, necesita la garantía soberana del ministerio. Si usted tiene una base financiera muy limitada, necesita transferencias del gobierno central más allá de las constitucionales a través del Sistema General de Participaciones. Eso define mucho del por qué es tan difícil construir un colectivo en términos de poder adelantar más que una demanda, una búsqueda de respuestas integrales. No todo el mundo tiene el estatuto que tiene el Distrito de Bogotá, que es un estatuto que da mucha posibilidad financiera y mucha autonomía para el desarrollo del ente local. Pero deliberar y construir desde la idea es esencial. Entendernos que estamos en un momento de transición y que este momento de transición nos demanda una nueva economía. Comprender que es necesario un gasto público eficaz que respondan a esa nueva economía, y comprender que necesitamos activar nuestro desarrollo desde nuestras fortalezas locales para que podamos mover el empleo como así lo demanda, es lo que nosotros buscaríamos, señalando siempre que le hemos insistido al presidente Iván Duque con respeto y fuerza la necesidad de que el Banco de la República colabore a los entes territoriales. Recientemente hubo una junta directiva del Banco de la República que apalancó las posibilidades para la banca comercial. Pues bien, llegó el momento que el Banco de la República pueda apalancar los desarrollos locales y regionales adquiriendo nuestros bonos para que nosotros a 15 y 20 años podamos efectivamente ejecutar acá y ya los planes de desarrollo que movilicen la economía y por tanto la posibilidad social de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, alcalde. No estoy viendo en la pantalla al alcalde Lau, ¿sigue conectado? Sí, alcalde. Es que lo noté muy quejoso por la indolencia del gobierno de Cartagena. Ya que tiene la oportunidad, ¿qué planteamiento directo le haría usted al gobierno nacional para atender a su ciudad en esos momentos? ¿Para atender a qué, perdón? Bueno, plata, que todo el mundo necesita dinero, pero lo que yo más necesito en este momento es que me autoricen
reapertura de vuelos internacionales para Cartagena. Ese es el turismo, es el oxígeno de esta ciudad, es el mayor generador de ingresos. Y el turista extranjero trae mucho más recursos que el turista nacional. Porque eso entonces no solo es el aeropuerto, son los hoteles, los restaurantes, los guías de turismo, la gente del rebusque. Entonces eso tal vez es lo más urgente que yo le pediría al gobierno central. Muchísimas gracias, alcalde Davo. Alcalde de Leticia, usted habló de la cercanía en este momento muy riesgosa con el Brasil. ¿Qué tanto está blindado Leticia frente a ese problema, siendo que allá todavía las cifras o los movimientos son muy erráticos y eventualmente el peligro de contagio sigue? ¿Eso cómo está? Después de ese pico tan abrupto que tuvimos, se empezó a hacer un trabajo conjunto entre la alcaldía de Leticia, la prefeitura, que es como se llama la alcaldía en Tabatinga, que es nuestra ciudad hermana, los gobernadores tanto Amazonas de Colombia como Amazonas del Brasil, las cancillerías. Sostuvimos una serie de reuniones en las cuales hemos venido tomando medidas en conjunto. Una de nuestras principales situaciones complejas es que nosotros nos abastecemos alimenticiamente del Brasil, entonces nosotros tenemos una gran dependencia de ellos. Afortunadamente, pues este tipo de transporte nunca se vio afectado durante la crisis, durante la pandemia, pero es algo que siempre nos mantuvo preocupados. Nosotros hoy estamos tomando medidas en conjunto, estamos trabajando cuando se requirió ese fortalecimiento en el control fronterizo, se tomó en su debido momento. Entonces ahora nos encontramos articulando las medidas, hemos venido hemos continuado con estas reuniones para trabajar de la manera más articulada, porque realmente esta es una frontera muy compleja, es una frontera invisible. Hay muchas personas que son colombianos, pero viven en el lado del Brasil y trabajan en Colombia, y viceversa. Hay muchos brasileros que viven en Colombia y trabajan en Brasil. Y hay una mezcla cultural, hay una mezcla de familias, hay personas o hay familias que tienen la mitad en Colombia, la mitad en Brasil. Entonces sus padres viven en Colombia y los hijos viven en el Brasil. Entonces es una situación bastante compleja que únicamente se vive aquí porque nunca habíamos tenido ese control fronterizo. Y esta situación ha hecho que esa hermandad, digamos, se viera un poco afectada en algún momento, pero ya hemos estado restableciendo esos lazos de amistad, esos lazos de hermandad, porque realmente somos países hermanos, somos una frontera invisible y nunca habíamos atravesado una situación como la que estamos viviendo hoy, que haya que cerrar esa frontera. Es complejo, pero cuando fue su momento tuvimos que hacerlo. Ya hoy estamos haciendo esas estrategias bilaterales para poder afrontar de la mejor manera, porque nosotros venimos siendo una isla. Tabatinga está aislado del resto del Brasil y Leticia está aislado del resto de Colombia. Entonces, nosotros nos comportamos como una isla y es a lo que le apuntamos, a tomar estrategias en conjunto para que esta isla tan pequeña no se vea afectada por la situación de ambos países. Ok, muchísimas gracias, alcalde. Me dicen que se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerle muy especialmente a la alcaldesa de Bogotá, a los alcaldes de Cali, de Cartagena, de Leticia y de Manizales por haber aceptado esta invitación y por estar aquí, haber estado aquí en esta charla. Muchas gracias. Edulfo, adelante. Gracias, doctor Roberto Pombo, director del Tiempo Casa Editorial, por esta participación suya en este encuentro. Llegamos hacia el final de nuestra cita. Los alcaldes de las ciudades capitales serán protagonistas, sin lugar a dudas, de la reactivación del país. Un libreto que hay que construir, una ruta que hay que trazar. Muy importante los planteamientos de todos los alcaldes. Yo podría recogerlos de cada uno, pero querría subrayar los de la señora alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, quien ha dicho: la plata se tiene que conseguir con crédito, con bonos, como sea, pero es el gasto público el que tendrá que reactivar la economía. Apoyada también en esa postura por el señor alcalde de Cali, la señora alcaldesa de Bogotá ha sido una de las voces más importantes, más trascendentales, más
escuchadas en esta crisis que vive, pues no solamente Colombia, el mundo entero. De manera que mil gracias a la Universidad del Rosario, mil gracias al Tiempo Casa Editorial, mil gracias a Asocapitales, que es realmente la que convoca este encuentro. Mil gracias a cada uno de ustedes, los señores alcaldes, doctora Claudia López, doctor Ospina, doctor Dao, al señor alcalde de Leticia. Muchas gracias al señor ministro de Comercio, Industria, al doctor José Manuel Restrepo, muy amable, al señor Jean-Claude Besudo y al decano de Economía de la Universidad de Rosario. A todos y cada una de las personas que nos han acompañado, que han sido miles esta tarde, acompañándonos desde distintas partes de Colombia y de gente también del exterior, siguiéndonos por las redes sociales, por la página del tiempo.com, de la Universidad del Rosario y de Asocapitales. Llegamos al final de este encuentro. Tenemos nueva cita con ustedes, alcaldes, y con el país sobre cómo salimos de esta crisis que nos ha dejado el coronavirus. Felicidades y nos vemos pronto. Gracias.